los bendiga a todos. Nuestra pastora Dora sigue recuperándose. Para aquellos que me han preguntado, la tenemos en casa, la tenemos bien cuidada, está bien atendida y se está recuperando. Gracias a Dios, cada día es un pasito más. Sabemos que la recuperación es larga, ha tenido una operación, una cirugía bien dolorosa, pero estamos viendo la mano de Dios sobre su vida. Amén. Así que les manda muchos besitos a todos y seguramente que nos está mirando en este momento y eso me pone más nerviosa. Que no me puede hacer gestos. Muy bien, vamos a continuar hablando de lo que venimos predicando y enseñando cada domingo. Y una de las cosas que venimos hablando cada domingo es de la palabra que Dios nos entregó. ¿Cuál es la palabra que Dios nos entregó? Alcanza. La palabra que tenemos para este 2023 es alcanza. Y hemos venido predicando muchos puntos donde Dios nos ha venido ministrando de qué cosas tenemos que hacer para llegar al cumplimiento de la misión de Dios para nosotros. Hemos hablado que para cumplir esta misión debemos estar enfocados. Hemos predicado de lo que demanda de nosotros. Hemos hablado de que todo, el pastor el domingo pasado habló de que todo cumplimiento de propósito depende de tu decisión. Depende de que estés dispuesto y esperes que estés disponible. Y saben, para llegar al cumplimiento de tu propósito, depende solamente de ti. A veces escucho ciertas conversaciones y solemos tirar siempre la culpa al que tenemos al lado. No, yo no estoy cumpliendo mi propósito porque mi esposo es rebelde y no me deja. Yo no estoy cumpliendo el propósito porque mi esposa es rebelde y no me deja. Yo no cumplo el propósito porque tengo mucho trabajo, pastores, ustedes saben, yo trabajo muchísimo. Y yo no estoy cumpliendo el propósito porque tengo la empresa y usted sabe que la empresa me lleva tiempo, mis proyectos, mis hijos tan pequeños, no puedo. Siempre ponemos una excusa en cuanto al cumplimiento del propósito. Pero hay algo que nos tiene que quedar claro y es algo que venimos predicando domingo tras domingo, jueves tras jueves, es que el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida es tu decisión. No es culpa de tu esposa, no es culpa de tu esposo, no es culpa de tus hijos, ni de tus finanzas, ni de tu trabajo, ni de tu empresa, ni de la troca nueva. Es culpa tuya si no has cumplido el propósito de Dios hasta el día de hoy. Amén. Me encanta porque hoy Rafa me dijo, pastora, ¿usted va a predicar? Le dije, sí. Me dice, ya vino con el hacha. Le dije, no, Rafa, no, hoy no. Pero sí, ustedes saben que yo la saco enseguidita. El tema es que para llegar al cumplimiento del propósito de Dios, no es algo místico. No es que va a venir un viento recio y nos va a levantar como Elías y vamos a flotar en los aires y nos va a dejar acá en la puerta del propósito y usted va a entrar. No pasa así. No pasa místicamente, pero tampoco es algo imposible. A veces pasamos los años y perdemos el tiempo pensando que va a venir el viento en algún momento y nos va a poner en la puerta del propósito. Y eso no sucede así. Para llegar al cumplimiento de tu propósito, tú tienes que ser sacrificado. Tú tienes que ser decidido. Amén. Esperen que voy a tomar un poquitito de agua porque con tantos gritos, usted sabe, yo grito enseguida. Para llegar al cumplimiento de nuestro propósito, debemos proponérnoslo. Es algo que tú tienes que decidir. Pero también llegar al cumplimiento conlleva sacrificio, equilibrio y prioridades. Fíjese que cuando uno trabaja,
todos los que trabajamos. No podemos trasnocharnos todas las noches, ¿verdad? No podemos estar todas las noches acostándonos tardísimo. ¿Por qué? Porque al otro día nosotros tenemos que levantarnos temprano y salir a trabajar. ¿Qué pasa con nosotros si nosotros nos trasnochamos todas las noches? Si nos acostamos tarde todas las noches. Nuestro cuerpo se empieza a resentir, ¿no es cierto? Empezamos a estar cansados. Ya no hacemos las cosas al nivel con las que tenemos que hacerlas. No tenemos el fin de nuestro trabajo que nosotros queremos tener porque no tenemos las fuerzas, ni siquiera nos da el cerebro para pensar si estamos muy cansados, ¿verdad? El cuerpo se empieza a resentir, empezamos a andar de mal humor porque estamos mal dormidos. Y el hecho de estar mal dormido y de estar de mal humor te lleva a pelearte con cualquiera que te cruces adelante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Llegamos a casa y no queremos ni escuchar ni a los chicos, ni a la esposa, ni a nadie, ni al esposo. Bueno, las mujeres. Llegamos y no queremos escuchar al esposo. Ni nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un equilibrio en nuestras vidas. Porque sabemos que tenemos una responsabilidad y aún así no estamos teniendo prioridades. Nuestras prioridades están equivocadas. Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo nos empezamos a estresar y nos terminamos enfermando por el estrés, por no tener las prioridades y no saber manejar, no tener un equilibrio de nuestros horarios. Ahora, en nuestra vida espiritual y en nuestro propósito y en la misión que Dios nos ha dado, es lo mismo. Muchas veces no tenemos el fin esperado de nuestro llamado porque no sabemos manejar las prioridades o tenemos las prioridades equivocadas. Muchas veces no tenemos el resultado esperado con Dios porque en nuestra vida no hay un equilibrio. Y para que el cumplimiento del propósito se cumpla en tu vida y en la mía, debemos tener equilibrio y prioridades, pero no cualquier equilibrio y cualquier prioridad. El equilibrio y la prioridad que Dios nos habla en su palabra. Porque usted sabe una cosa, siempre decimos lo mismo, Dios es un Dios que nos llama a tener una vida en abundancia. Dios es el que nos llama a tener una vida en victoria. Dios es el que nos llama, siempre, y mi amigo Fabio decía lo mismo, una vida que vale la pena ser vivida. Sí, nos llama a eso. Pero podemos pasar muchos años de cristianos y no tener esa vida en plenitud, porque no tenemos las prioridades bíblicas que Dios nos puso. Para que tú y yo tengamos una vida plena en Dios y ser felices y prósperos en su presencia, tenemos que tener las prioridades y el equilibrio correcto. No son los tuyos, no son las prioridades y el equilibrio que tú crees o las que yo pienso para mi vida. Son las que Dios dice que necesito tener en mi vida. Amén. Y así se titula el mensaje de hoy, así de fácil. ¿Dónde estamos? Equilibrios y prioridades. Gloria a Dios. Saben, a lo largo de la historia de la Biblia, nos cuenta siempre que en el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, que hoy eso se extiende a nosotros. Nosotros somos pueblo escogido por Dios también. La historia de la Biblia siempre nos cuenta de diferentes reinados y de reyes, ¿verdad? Siempre que leemos la historia de la Biblia nos vamos a encontrar con algún rey o con algún reinado. Ahora, la Biblia nos habla de que hay dos clases de reyes. Están los reyes buenos y los reyes malos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando leemos la Biblia qué rey es bueno? Bueno, tiene ciertas prioridades en su vida. El rey bueno, cuenta la Biblia, es un rey que su prioridad era adorar a Dios. Miren, se lo voy a leer. El rey bueno, su prioridad era adorar a Dios. Respaldaba la oración en el templo. Respaldaba las enseñanzas de la palabra en el templo. Y ya saben por dónde vamos a ir.
manejaba y guiaba bien su casa y el reino. Honraba a Dios no solamente con adoración de ir a arrodillarse y orarle. Dice la palabra que un rey bueno adoraba a Dios con todos sus bienes y guiaba al pueblo a que adorara a Dios con todos sus bienes, con sus pertenencias. Fíjese que los reyes buenos de la Biblia, ninguno de ellos pedía para ellos, no eran reyes ambiciosos, sino que ellos pedían al pueblo que trajeran de sus recursos para que la iglesia y el templo y el reino de Dios se siga expandiendo. Y se conoce que cada pueblo y cada nación que tuvo un rey bueno, dice, y el pueblo vivió muchos años bien. Y fue un pueblo próspero, bajo la guía y la bendición de Dios. Ahora, los reyes malos era un rey idólatra que no honraba a Dios y no ponía como prioridad a Dios. Cuando había un rey malo, había caos en toda la nación. Dice que el pueblo escogido de Dios empezaba a adorar a otros dioses. El pueblo también era idólatra, porque el rey era idólatra. Dice que el pueblo hacía sacrificios humanos y violaciones para dar de ofrenda a estos dioses. Sí, el pueblo escogido por Dios tenía un rey, que su prioridad no era Dios, su prioridad no era honrar a Dios, y a través de él toda la nación tenía un caos, y a través de él toda la nación era idólatra, a tal punto que cometían sacrificios humanos y violaciones para dar ofrenda a otros dioses y a otros ídolos. Fíjese cuál es la diferencia entre un rey y el otro. El rey bueno llevaba a su pueblo que adorara a Dios con todo lo que tenía. Que su prioridad se la den a Dios de todo lo que tenían. Amén. Y me encanta esto porque la Biblia siempre dice, y esto no se trata de que uno predica del hecho de dar. Usted sabe, mi hermano, cómo usted honra a Dios o cómo usted le da la prioridad a Dios. Amén. Pero hay algo que, y voy a hacer un paréntesis, que yo estuve estudiando esta semana en cuanto a las diferentes clases de reyes. Y hay un punto en que me quedé y lo charlaba con el pastor y le decía, mirá qué punto es que el rey se podría haber hecho mucho más rico de lo que era. Sin embargo, le decía al pueblo, da de tus recursos a Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá. ¿Saben? Darle nuestros recursos a Dios generosamente, como hablaba Eunice recién, con la actitud correcta. Lo que estamos haciendo y lo que estamos declarando es que Dios está por sobre todas las cosas. A ver, hay algo que yo quiero dejar en claro, porque cada vez que nosotros predicamos y el rey le decía al pueblo que trajera de sus recursos, hay muchos que dicen, ay, ya están pidiendo otra vez. No, mi hermano, porque, sabe, a nosotros nos sostiene el Padre. Lo que nosotros estamos tratando es que usted entienda que si usted lo pone a Dios por sobre todas sus cosas, Dios lo va a bendecir. Usted está declarando que Él está por sobre todo en su vida. Porque no hay nada que nos duela más que darle a Dios del fruto de nuestro sacrificio diario.
No hay nada, mi hermano, que duela más que matar nuestra carne todos los días para venir a darle al Señor. Porque cuando tú te paras y traes de tus recursos generosamente a Dios, tú estás matando tu carne. Y sabes, para ganarle al diablo primero tienes que matar tu carne. No podemos tener una batalla con el enemigo si no matamos nuestra carne primero. Y no es darle a Dios de lo que yo creo que a Él le corresponde. Dice la Biblia generosamente. ¿Y usted sabe qué pasaba con ese pueblo? Llegaba un punto en que el rey tenía que decirle, ¿saben qué? Está desbordando la bendición de Dios. Ya no tenemos dónde poner la bendición de Dios. De tanto que Dios multiplica lo que tú das con un corazón correcto. Amén. Aleluya. Eso es un paréntesis porque lo tenía que decir. Entonces tenemos dos clases de reyes. Los buenos y los malos. Ahora, fíjense en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué dice en el texto de Apocalipsis? Que tú y yo hemos sido reyes y sacerdotes. Tú y yo somos reyes y sacerdotes del pueblo escogido por Dios, que reina su reino en este lugar, en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Aleluya. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué clase de reyes y sacerdotes somos? ¿Qué clase de rey y sacerdote eres? O reina, porque a veces las mujeres que escuchamos la palabra rey no nos hacemos cargo, decimos, no, ese no es para mí. ¿Qué clase de rey o reina eres? ¿Cómo estás administrando el reino de Dios en esta tierra? ¿Eres de los buenos o eres de los malos? ¿Alguna vez te hiciste la pregunta? ¿Alguna vez entendiste que tú eres rey en esta tierra, que el Señor te puso como rey de su reino, como sacerdote de lo que Él te entregó aquí? ¿Y alguna vez te preguntaste si eres de los buenos o eres de los malos? ¿Si tus prioridades como rey son las correctas? Eso es algo que debemos preguntarnos todos los días. Tus prioridades y el equilibrio que llevas en tu vida demuestran qué clase de rey eres. Si eres del bueno o eres del malo. Y saben, las prioridades nuestras son tan visibles como los frutos. Nosotros podemos darnos cuenta cuáles son las prioridades del otro como los frutos. Tanto yo de ustedes como ustedes las míos. Porque los frutos son el resultado de tus prioridades. Entonces van los dos juntitos. Tus prioridades son visibles. Y si tus prioridades están en la manera equivocada, no vas a tener el resultado esperado en tu llamado, ni en tu propósito, ni en el cumplimiento de la misión de Dios para tu vida. Cuando vamos creciendo, una de las grandes conversaciones que tenemos con los adultos, en este caso con los padres o los abuelos, una de las grandes cosas que nos dicen es, tenés que ordenar tu vida, tenés que ordenar tus prioridades y tener un equilibrio para que todo te vaya bien. ¿No es así? Mi mamá me decía cuando era más joven, porque sigo siendo joven, cuando era más joven me decía, Giselita, porque así me decía mi mamá, Giselita, ya cuando perdía la paciencia era Giselita. No podés vivir de fiesta todos los días. Claro, yo iba creciendo y es como que yo seguía durmiendo hasta tarde,
no hacía nada y mi mamá me decía, Giselita, me entraba a la pieza. No podés vivir de fiesta todos los días. Tenés que organizarte, tenés que tener prioridades para que las cosas te vayan bien. Porque siempre mi mamá dice, no voy a estar toda la vida acá para cuidarte. Esas eran las palabras de mi mamá. Y algo así quiero decirles a ustedes en esta mañana. Tienen que ordenar sus prioridades. Porque no podemos estar todo el tiempo cuidándolos de que no se equivoquen. Hay un momento de nuestra vida ministerial que debemos madurar, que no podemos seguir siendo niños. Hace unos jueves atrás, en el estudio de Gálatas, estuvimos hablando de que mientras sigamos siendo niños espirituales, no vamos a heredar las promesas de Dios, porque no tenemos la capacidad para administrarlas. Mientras nosotros sigamos siendo niños, mientras no llevemos un equilibrio en nuestras vidas, nunca vamos a cumplir el propósito. Y vuelvo a remarcar, no es el equilibrio que nosotros queremos para nosotros, es el que Dios quiere. Entendiendo esto, vamos a hablar de cuál tendría que ser nuestras prioridades. ¿Cuál es la lista de prioridades bíblicas que Dios puso para nosotros? Y a través de esto, que en esta mañana tú puedas analizarte si es que vas caminando bien o hay algo que hay que modificar, o hay que hacer una reforma, un cambio. Porque si hasta ahora no has tenido el fruto que esperas con tus prioridades, es porque son equivocadas. Es porque realmente necesitas el cambio. Pero debemos llegar en este punto a preguntarnos estas cosas y a analizarnos. Miren, el día viernes, el Ministerio Puertas Abiertas fue a la conferencia de matrimonio, fuimos varios matrimonios, a la conferencia que dio Daniel Calvetti. Y nos reíamos con el pastor porque mientras íbamos, usted sabe, de acá a Dallas son 2 horas de viaje, yo le iba hablando al pastor que no lo hace. Y una de las cosas que yo le iba diciendo es que yo ya había hecho la palabra de hoy, él me venía preguntando cómo iba, le digo, no, ya la hice, ya la tengo, voy a hablar de esto. Le comenté los textos que iba a usar y íbamos charlando del ministerio. Y cuando llegamos a la conferencia, este hermano Daniel Calvetti empezó a hablar casi todo lo que yo iba a hablar hoy. Y nos miramos con el pastor y me dice, no te puedo creer. Así que si usted fue el viernes y está hoy, es porque usted necesita escucharlo 2 veces. ¿Amén? En la repetición está la enseñanza. Y los que no fueron, bueno, acá va a haber algo parecido a lo que se habló ese viernes. ¿Amén? Prioridad número 1. ¿Cuál debería ser lo mejor y lo principal en nuestras vidas? Deuteronomio 5:6 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué grande. Hay algo. Esta semana íbamos en el auto con mi esposo, íbamos escuchando la Radio Fusión. Y empezaron a dar una parte que hablaba Marcos Witt. Y Marcos Witt decía que una de las cosas que nos pasa en nuestra vida cristiana son estas. Dice que cuando uno se pone una camisa, no sé cuántos escucharon eso, y se abrocha mal el primer botón, este hermano Marcos Witt decía que toda la hilera que le seguía después a la camisa iba a quedar mal. Porque por más que tú te abroches mal el primer botón y quieras abrochar bien el tercer botón, el botón del medio te va a quedar una bola media torcida, la camisa ya te quedó torcida, ya no lo puedes arreglar. ¿Cómo lo arreglas? Sacando todo lo que está mal
y abrochando bien el primer botón de la camisa, ¿verdad? Nuestra vida es lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Si ese botón de tu camisa no está bien, nada de lo que le sigue en tu vida está bien. Si esa no es la prioridad número 1 en tu vida, nada de lo que sigue después está bien. Es lo primero que tenemos que entender, que si el primer botón lo abrochaste mal, no hay manera que lo puedas arreglar. Tienes que desabrochar todo y ponerlo en su lugar. Esta es la prioridad más importante, amar al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué es tener a Dios como prioridad? ¿Qué es tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas? ¿Venir todos los servicios de la iglesia es tener a Dios en primer lugar? ¿Trabajar en todos los ministerios de la iglesia es tener a Dios en primer lugar? ¿Dejar tu trabajo porque se acomoda justo en el horario de la iglesia? No, este no es de Dios, lo dejo. ¿Es tener a Dios en primer lugar? ¿Dejar a tu familia aunque se enojen? ¿No respetar cumpleaños ni eventos, nada? ¿Y estar en la iglesia es poner a Dios en primer lugar? ¿Dejar tus estudios por el ministerio es poner a Dios en primer lugar? Puedo hacer una lista muy larga. Eso no es poner a Dios en primer lugar. Lo que estamos haciendo es poner la iglesia en primer lugar. No es Dios en primer lugar. Si tú dejas todo por venir a trabajar en la iglesia, tú estás poniendo a la iglesia en primer lugar. Y qué hilito finito, ¿verdad? Porque cuánto hemos crecido pensando que hay que dejar todo para ir a trabajar en la iglesia porque si no, no es de Dios, no amas a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Una de las grandes cosas que pasaban en Argentina cuando yo era más chica era que los pastores siempre predicaban y decían: si usted tiene un trabajo que ocupe el horario de la iglesia, usted no tiene a Dios en primer lugar. ¿Qué pasaba con la iglesia cristiana? Todos estaban empobrecidos. ¿Por qué? Porque ningún padre trabajaba, porque si no estaba pecando y sus hijos pasaban hambre. Eso no era tener a Dios en primer lugar. ¿Y qué doctrina falsa se hizo de tener a Dios en primer lugar? Y ya vamos a entender más adelante porque tenemos una prioridad que también entra con eso. Tener a Dios en primer lugar es que tu vida y tu día arranque en su altar y termine en Él. Qué bárbaro, ¿no? Que tu día arranque en su altar y termine en Él. Tener a Dios en primer lugar hace que tú lo ames por sobre todas las cosas. Dios no te está pidiendo a ti que tú lo pongas en primer lugar y tú dejes tu familia, tu trabajo. Ni tampoco está mal que tú te comprometas en el ministerio. Amar a Dios hace que tú trabajes en el lugar correcto porque tienes una comunicación con Él constante. Amar a Dios por sobre todas las cosas hace que tú tengas una relación con tu papá todos los días. Que arranque en Él y termine en Él. Que cuando vayas a tomar una decisión, tus rodillas empiecen en su altar y le consultes qué vas a hacer. Eso es tener a Dios en primer lugar. Amén. Qué grande que es el Señor. Tener una relación con Él, pasar tiempo de calidad con Dios. Fíjese que dice en Apocalipsis 2:4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
tener a Dios en primer lugar y como prioridad es estar enamorado de Dios. Saben, yo me recuerdo cuando yo estaba en la etapa de enamoramiento acá con el pastor, y yo estaba tratando de enganchármelo porque era el hijo del pastor, usted sabe. Él era el líder de la iglesia y yo era la que estaba llegando, así que yo trataba de enganchármelo al pastor de alguna manera. Y yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana para ir a hacer los devocionales y me aparecía ahí y mi mamá me decía, ¿qué te haces levantada tan temprano? No, es que me tengo que ir a hacer el devocional, mami. Y mi mamá me miraba porque ya mi mamá ya se había dado cuenta que algo a mí ya me pasaba. Y me iba a hacer los devocionales con el líder. Iba yo y llegaba a la iglesia. Y en mi casa, obviamente, todos me empezaron a cargar porque sabía que yo dormía hasta tarde. No me perdía un servicio. Lo que había que hacer, ahí estaba yo. Ahí, al lado de él, paradita. ¿Saben? Yo lo quería conquistar. Yo quería que él se fijara que más allá de todo, bueno, igual era yo la mejor, no hablemos de eso. Yo estaba ahí, que él me viera. Hacía esa relación con él, que compartiéramos cosas. Eso pasa cuando uno está enamorado de alguien. Uno busca pasar tiempo con esa persona. Uno trata de conquistarlo. Eso es tener a Dios en primer lugar. Eso es amarlo. Es vivir esa etapa de enamoramiento constante con Él. Es ir conociéndolo cada día más. Es que Él se fije que tú estás ahí, papá, yo estoy acá. Eso es tener a Dios en primer lugar. Y cuando tú estás de novio, tú le empiezas a contar a los otros, che, me lo enganché fulano. Bueno, así éramos en Argentina. Me lo enganché. Y no sabes, es genial, me hace reír. La pasamos bárbaro juntos. Porque cuando tú amas a alguien, tú quieres compartir con el otro lo genial que es la persona que está contigo y lo feliz que te hace. Y esa persona, cuando es el amor correcto, hace un cambio en tu vida. Eso pasa cuando tú lo tienes a Dios en primer lugar. Eso pasa cuando tú lo amas por sobre todas las cosas. Tú lo buscas con pasión, tú lo buscas con las ganas de tener ahí, estar con Él, de reírte con Dios, de pasarla bien con Dios, de tener una relación. Pero no podemos decir que amamos a Dios. Qué fácil es orar y decir, te amamos Dios. No es decir te amo Dios y no conocerlo. Uno ama a quien conoce. Uno ama a quien tiene un lazo especial, con quien pasa el tiempo. Y yo soy de esas personas que soy cargosa encima, soy molesta. Y lo hago hasta el día de hoy. Donde está mi esposo, yo voy y le digo, ¿qué estás haciendo, papá? Y voy, y si está durmiendo, voy de sorpresa voy y me tiro encima de él. Le digo, ¿qué estás haciendo? Y lo despierto. Porque me encanta estar con él, me encanta pasar tiempo con él, me gusta que él se dé cuenta que yo estoy ahí, que yo lo amo. Eso es pasar tiempo con Dios. Eso es amarlo por sobre todas las cosas. Amar a Dios hace que el orar no te moleste. Amar a Dios hace que el orar no te quedes dormido. ¿Cuánta gente escucho que dice, ay, yo no duermo a la noche, me puse a leer la Biblia? No, amar a Dios hace que te guste leer la palabra porque lo conoces, porque quieres saber un secreto de Él, porque quieres algo especial con Él. No usas la Biblia para dormirte cuando tú amas a Dios. No usas el orar para dormirte cuando tú amas a Dios. Tú lo haces porque lo amas, porque tú quieres estar con Él, porque lo quieres conocer. Y si esa prioridad en nuestra vida, la primera, la principal, lo más importante está mal, todo lo demás está mal. Amén. Prioridad 2. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad después de Dios? Mirá el cabezón que tenés al lado. Esto quiero con las mujeres. Mirá el cabezón, míralo, decir qué lindo este es mi cabezón. Terco como una mula, pero lindo, lindo. Él es tu prioridad después de Dios.
Tu esposa es tu prioridad después de Dios. ¡Wow! ¿Saben? Llevamos más de 19 años con el pastor. Y yo le digo que a medida que pasan los años, más juntos estamos. Mejor en nuestra relación. Pero si hay algo que aprendimos con todas las crisis que hemos tenido, porque hemos tenido muchas, y los que fuimos con Daniel Calvetti, mi enamoramiento no empezó con 21 días de ayuno. Empezó de otra manera. Gloria a Dios por ellos. Lo mío fue más terrenal. No fue tan en los cielos. Entonces tuvimos crisis, pero en medio de estas crisis hemos aprendido con los años a ponernos a nosotros en primer lugar. Y hay algo que yo le digo a mis hijos, y el cabezón más grande que tengo ahí. Le dije, primero, papá, después vienen ustedes. Y él me dice, no, porque a mí me tuviste en tu panza, entonces a mí me tuviste con dolor. Y siempre me dice, yo te hice engordar como 30 kilos. Le dije, sí. Y por eso primero papá. Primero papá. Le digo, porque vos te vas a casar, vas a hacer tu vida y te vas a ir. Y el que me va a aguantar a mí no va a ser tu esposa. Va a ser tu papá. Aleluya. Y lo mismo pasa conmigo. Hay días que Facu le dice, ¿y por qué le compraste algo a mamá y a mí no me trajiste regalo? Porque es mamá. Porque primero es mamá. Qué grande que es el Señor, ¿verdad? Porque si Dios no está en primer lugar, nunca te vas a dar cuenta que en el segundo tiene que estar tu esposa, tu esposo. Vas a creer que están tus hijos, vas a creer que está tu trabajo, pero nunca vas a pensar que en tu prioridad es el cabezón o la tóxica que tenés al lado. Chicas, lo que nos toca, nos toca. ¿Verdad? Esa es nuestra prioridad. Y fíjense, Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán uno. No dice, se unirá a su padre, a su madre y a la suegra. No. A su padre, a su madre, a la suegra, a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, a los... No. Dice, se unirá a su mujer. Y serán uno. Pero vamos a empezar por el principio. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo murió y tuvo muerte de cruz por la iglesia. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar por tu esposa? ¿A entregarte hasta tal manera? Si no es así, hay que rever la prioridad 1. Entonces la 1 no está en el lugar correcto. Porque cuando la 1 está bien, por ende en tu matrimonio, también está el 1. Y el que él esté 1, los hace a ustedes 1. A tal punto que viven un amor que no es como el de este mundo. Dios te da vida y vida en abundancia. Cuando tú lo tienes a Él en primer lugar. Y empiezas a vivir un matrimonio diferente cuando Él está en primer lugar. Esposos, amad a vuestras esposas. Hay algo que me dijo el pastor cuando nos casó, a Jorge y a mí. Nos dijo lo siguiente, Jorgito le dijo, no trates de entenderla. No la vas a entender nunca. Amala. Amala, le dijo. Y le dijo como 3 veces. Y yo se lo pongo a cada rato al video como para que él se le refresque. Por la duda. Cuando le llega alguna cuenta de algo que me compré, yo le pongo... Amame, decirle, yo soy vaso frágil.
Ámala hasta tal punto de que seas capaz de entregarte por ella. Y cuando tú logres eso, tu esposa se va a sujetar por amor a ti. Y la sujeción no es que ella se calla la boca y es un sí, amén. Y es lo que yo digo y nada más. Así se la dejo. No. Estar sujeto a tu esposo es estar bajo la protección y el amparo de Dios, como la iglesia del Padre. Nosotros estamos bajo la protección y el amparo de Cristo. Tu esposa está bajo la protección y el cuidado y el amor y la seguridad que tú le das. Entonces, cuando tú cumples el primer versículo, el segundo se da solito. Porque no es un sí, amén y te callas la boca. No, chicas, no. Es cuando estamos bajo el lugar y el amparo seguro de nuestros esposos. Cuando vemos que ellos nos aman por sobre todas las cosas. Si hay algo que yo no dudo, mi hermano, es del amor de mi esposo hacia mí, porque es la única persona que me puede soportar en la faz de la tierra. Yo sé que él me ama y no hay nada que pueda pasar que me haga dudar en este momento de mi vida el amor que tiene mi esposo hacia mí. Eso tiene que pasar para que tu esposa se sujete a ti. Amén. Aleluya. Ahora, algunos quieren que la esposa se sujete y sea un sí, amén, pero no son románticos nunca. Nunca hay una salida al cine. Nunca hay un detalle. No sabes qué le encantaría que vos le traigas de sorpresa o qué le gustaría comprarse. Me encantó lo que publicó Jennifer esta semana en el Facebook, de todas las cosas que publica. Ella puso, mujeres, pongan la lista ahí en Amazon de lo que quieren y por ahí un día la sorprenden. Aleluya. Yo no hago eso. Yo voy y le digo, ¿me compras? Es más fácil. Pero se trata de eso, de sorprenderlas. De un detalle. Ay, no, pastor, pero ¿cómo le voy a comprar eso si es re caro? Un detalle. No espere que se sujete a ti si tú no eres atento. No esperes que ande de buen humor y se saque el pijama mata pasiones y se ponga otra cosa si tú no eres atento. No va a pasar. Vamos a tener el pijama mata pasiones todos los días. Porque somos más tercas. Hay cosas que debemos entender. Cuando la prioridad 1 está en el lugar correcto, en la 2 también está Él. Y nos pone en el matrimonio en el lugar correcto. Ahora, ¿cómo podemos ser uno nosotros en Cristo si ni siquiera somos uno en nuestro matrimonio? Acá no hay familiares. Yo no me casé con la mamá de él, me casé con él. Y amo a mi suegra. Y mis papás lo adoran a él más que a mí, lo defienden a cada rato. Pero nuestro matrimonio es de 2. No puede haber un matrimonio de 4, de 5, de 6, de 8, de 18 personas y de repente están todos... No. Son 2. Tu prioridad es tu esposo. Tu prioridad es tu esposa. Sigamos, porque ya... ¿No tengo reloj? ¡No tengo reloj! Bueno. Hay muchas mujeres que quieren que Dios cumpla, que sus esposos cumplan la función de Dios. Y esto es algo que nos pasa a muchas porque somos más emocionales. El vacío de tu corazón no lo va a llenar tu esposo. No lo va a hacer nunca. Ese lo llena Dios. No pongas a tu esposo en el lugar de Dios. Ni esperes que tu esposo haga en tu vida lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Hay hombres que están atados a un montón de cosas y esperan que las esposas los ayude. No pongas a tu esposa con la obligación de sacarte a ti de los vicios y de las cosas que a ti te hacen mal. Eso le corresponde a Dios. Poné a tu esposa o poné a tu esposo en el lugar correcto, con una relación con Dios. Y yo les puedo asegurar que Él los va a levantar, que Él los va a bendecir, que Él los va a multiplicar en bendiciones.
No se multipliquen tanto porque ya escuela bíblica no da para más, mis hermanos. No podemos pedir más maestros. Poné a Dios en primer lugar y poné a tu esposo y a tu esposa en el lugar que corresponde estar. Amén. Prioridad 3. Hijos. No sé qué hora es. Ya tengo que terminar. Hijos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando Dios es prioridad y tú eres un rey que como corresponde guías a tu casa en el camino correcto. ¿Cuántas veces oras con tus hijos? ¿Cómo le enseñas a tus hijos lo que es tener un altar? ¿Saben? Nosotros podemos hablar mucho a nuestros hijos de, no, mi cielo, vos tenés que ser un muchacho de bien, tenés que llevar una vida que agrade a Dios. Pero ellos aprenden más de lo que ven en ustedes que lo que ustedes dicen. ¿Cuántas veces oras con tus hijos? ¿Por qué camino lo estás educando? ¿Por el camino de los gritos, de los pleitos, de los cachetazos? El de no valorar a tu esposa, el de no valorar a tu esposo, el de no tener a Dios en primer lugar. Guía a tus hijos por el camino correcto y ellos jamás se apartarán de él. Jamás. Y acá quiero hablar con los sacerdotes de la casa. Es tu responsabilidad, hombre, orar por tus hijos cada noche. Enseñarles a él cuál es el valor de Dios en nuestras vidas. Es algo que Dios te va a exigir a ti cuando tú estés delante de él. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te presté y te puse en tus manos? Porque son de él. Dejemos de poner las responsabilidades en las mujeres de guiar a nuestros hijos en la iglesia. Sé el hombre y el padre que Dios quiere que sea para tus hijos. Esto no depende solamente de las esposas, no depende de las abuelas, depende de ustedes también. Amén. 4. Prioridad 4. Honra a tu padre y a tu madre. Perdón, quiero decir algo más en la prioridad 3. Hijos, no disfracen el hecho de que yo trabajo y me sacrifico por ellos para que no les falte nada y no paso tiempo con ellos. No. En la vida hay que haber un equilibrio. Todo lo que Dios te da a ti, todo lo que Dios te bendice a ti es para ti, tu esposa y tus hijos. No estamos hablando de suegra, suegro, tíos, primo, hermano, cuñado. Es para ti, tu esposa y tus hijos. ¿Se entiende? Dejemos de decir y de excusarnos con el hecho de que, ay no, yo me sacrifico por ellos y no estoy nunca con mis hijos. Pasa tiempo con ellos, sácalos a pasear, invierte, conocelos. Fíjate con qué sueñan, qué quieren ser. ¿Qué proyectos tienen? Guíalos en su caminar. Recuerda que todo lo que Dios te da a ti es para ellos. Sal de vacaciones con tu familia. Genera recuerdos que sean inolvidables. Márcalos en esos lugares. Llévalos a comer. Sorprendelos con algo que tú sabes que ellos quieren. No es comprar su obediencia. Si tú inviertes en la forma correcta, ellos van a ser los hijos que tú esperas que ellos sean, en el camino correcto. Amén. Prioridad 4, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Podríamos decir, te da para reinar. Honra a tu padre y a tu madre. No significa que tú los tienes que mantener. Papi, mami, si me estás mirando, los amo. No. No significa que ustedes los tengan que mantener. Hónralos, sean buenos o malos. En algún momento de necesidad tú tienes que estar ahí con ellos. Pero hay personas que se casaron o se fueron de sus tierras y nunca más hubo una llamada telefónica. Ey, sean buenos o malos, porque tú también cometes errores. Buenos o malos,
No te corresponde ni me corresponde a mí juzgarlos, porque yo entendí que mis padres hicieron lo mejor que pudieron y hasta donde les dio la cabeza por mí. Lo mismo pasó contigo. Si hay algo que tú tienes que perdonar, perdónalo, pon a Dios en primer lugar, porque eso se da solo. Pero hónralos. ¿Están enfermos? Hónralos. No los dejes solos. Miren, en 1 Timoteo 5, versículo 4, la parte B, dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. No se trata de sacarle a lo que tú tienes para tus hijos. Se trata de que tú los ames, de que estés ahí cuando te necesiten, de que los llames, llévalos a cenar, unas vacaciones, sean buenos o sean malos, porque la bendición y la promesa es para ti. A ti te serán los días largos y a ti te irá bien. Amén. Prioridad 5, la familia. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El reino de los cielos es para esforzados y valientes, no de perezosos. Es tu responsabilidad mantener a los tuyos, esposa e hijos, a los tuyos. Tú tienes que proveer para los tuyos. Tienes que hacerte responsable de los tuyos. Porque si no, eres peor que un incrédulo. Eres peor que el que no tiene a Cristo en su corazón. Porque tú sabes lo que tú debes hacer. Amén. Las 6, hermanos y hermanas en Cristo. Y saben, tenemos una lista enorme de versículos que dicen, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, aliéntense a ser mejor. Miren si para Dios no es importante la relación que tú tienes que tener con el hermano de la iglesia. Tú puedes estar acá ministrando y tener pleito con alguno. No estás haciendo lo que Dios espera de ti. Tú tienes que arreglar tus cosas porque para Dios es tan importante que honres a tu padre y a tu madre, que tengas a tus hijos, que tengas a tu esposa, que lo tengas a él y que te lleves bien con tus hermanos de la iglesia. ¿Puede haber una discusión? Sí. Perdona, alienta, ayuda a lo que llegue a su propósito. No para el beneficio tuyo, para el beneficio de él. Y Dios te será de bendición. Amén. Prioridad 7. El resto del mundo. Id y hacer discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si nuestra vida y nuestro reino es un caos. Si somos idólatras. Si no estamos en el primer amor. No podemos ir a ser discípulos si yo no tengo una relación como corresponde con mi esposa o con mi esposo. O mis hijos no son mi prioridad. O me peleo con los hermanos de la iglesia y después no los puedo perdonar. No puedo ir a ser discípulos si mi vida está desordenada y no hay un equilibrio bíblico en ella. No vayamos a hablar de Cristo a nadie si nuestra vida no está en el lugar correcto, porque no le vas a mostrar un Cristo verdadero. Tenemos que aprender a mostrar un Cristo verdadero no de acá para allá, sino de lo que nosotros vivimos. La mejor manera de evangelizar, mi hermano, es con tu vida. Tú eres la carta de Cristo. Pero si Cristo no es tu prioridad, todo lo demás, toda tu camisa va a estar mal abotonada. Cristo tiene que ser la prioridad. Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. Pónete de pie. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es reconocer que no somos los cristianos del año, que muchas veces no lo tenemos a Dios en primer lugar, que Él no es en este momento nuestro gran amor, que por ahí la que tenés al lado no es tu prioridad. Por ahí el cabezón
no es tu prioridad, quizás eran tus hijos. Pero que para que todo eso se ordene, tú tienes que volver a tu primer amor. Tienes que volver al lugar de donde tú has caído. Tienes que reconciliarte con Él. Y sabes, el cumplimiento de tu propósito depende de ti. El cumplimiento de tu propósito depende de ti. Y el cumplimiento de la misión que Dios nos dio para este 23 depende de todos nosotros, como cuerpo. Pero primero debemos aprender a ser uno con el que tengo al lado. Aprende a ser uno. Aprende a amarla. No la quieras entender. Es así. Mujeres, no pueden venir tu esposo y verte todos los días despeinada. Y yo entiendo que tengamos hijos, todas lo tenemos. Pero en algún momento él tiene que venir y encontrarse con la que se enamoró. La que olía perfume, la que se arreglaba para conquistarlo. Yo le cuento, hasta me ponía la falda. Mire si no lo quería conquistar el pastor. Conquisten a Dios primero. Vuélvanse de donde han caído. Y todo lo demás viene por añadidura.